Nunca imaginé que terminaría contando mi historia de vida a un montón de desconocidos en internet, pero aquí estamos. Supongo que es porque siempre he sentido que vivía de prestado, como si mi existencia fuera algo que tuviera que justificarle a todo el mundo a mi alrededor. Ahora estoy en mis veintitantos, pero las cicatrices, tanto físicas como emocionales, me vienen siguiendo desde que tengo memoria. Crecer sin padre en una casa gobernada por dos mujeres totalmente distintas, mi mamá y mi abuela, me dejó una mezcla complicada de gratitud, resentimiento y confusión. Tal vez por eso siento esta necesidad de sacarlo del pecho. Tal vez solo quiero que alguien, quien sea, escuche mi versión sin poner los ojos en blanco ni decirme que ya supere eso. Para darles un poco de contexto, mi mamá me tuvo cuando apenas había salido de la adolescencia. Después de que su relación breve con mi padre explotó, se regresó a vivir con mi abuela. Dicen que estaban enamorados, pero la realidad y la responsabilidad les cayeron encima como un ladrillo porque él desapareció antes de que yo diera mis primeros pasos. Mi abuela, una mujer dura, moldeada por décadas de trabajar en 2 empleos y sacar adelante a sus hijos sola, nos recibió. No lo hizo por cariño a mi mamá, lo hizo porque creía en el deber. Ella siempre estaba ahí, siempre confiable, pero nunca fue de las que abrazan y endulzan las cosas. Desde que tengo memoria, la vida de mi mamá era una mezcla borrosa de romances fugaces y decisiones impulsivas. Cuando yo era niño, desaparecía por días y regresaba con historias que conforme fui creciendo sonaban cada vez menos creíbles. Yo nunca supe a dónde iba ni con quién, pero los comentarios que mi abuela soltaba por lo bajo, tiene fuego en la sangre, me hicieron entender que no eran amores que cambian la vida. Eran chispazos que nunca calentaban nuestro departamento frío. Mi mamá tuvo otra hija, mi media hermana, que tampoco conoció a su padre. Solo la recuerdo de chiquita, siguiéndola como sombra. Desapareció con uno de esos novios cuando yo tenía como 7 años. Mi mamá jamás explicó a dónde se fue ni por qué no volvió. Por razones que todavía no termino de entender, mi mamá parecía preferir el caos a la estabilidad. Nos mudábamos todo el tiempo. A veces era porque no podía pagar la renta, otras porque decía que los vecinos eran metiches o que el casero era un idiota. Yo sospecho que en realidad siempre estaba tratando de huir de su propio desastre. En algún punto conoció a un taxista, pongámosle Carlos. Era rudo, sí, pero tenía trabajo fijo. Ella se aferró a él como si fuera un salvavidas y en pocos años tuvieron 3 hijos más. De pronto, que el departamento de 2 cuartos, donde ya estábamos apretados, tuvo que convertirse en hogar para una familia de 6. Desde fuera quizá parecía una familia normal, solo un poco caótica, pero por dentro el ambiente era un barril de pólvora. Yo no viví con mi mamá de tiempo completo hasta que tuve 13 años. Antes de eso me quedaba con mi abuela y veía a mi mamá de vez en cuando, casi siempre de noche. Cuando llegaba a mi cama, me cargaba medio dormido y me susurraba que íbamos al hospital porque mi salud era frágil. Yo le creía hasta el día que nos llevó a otra parte de la ciudad y estacionó el carro frente a una casa chiquita con la pintura descarapelada. No había ningún hospital. No había enfermeras ni doctores esperando. Era la casa de Carlos. Me querían ahí no porque yo estuviera enfermo, sino porque ella y Carlos podían vigilarme mientras hacían sus cosas. Ese fue mi primer golpe de traición, darme cuenta de que mi propia madre podía mentirme con tanta facilidad sobre algo tan serio. Y viéndolo en retrospectiva, mi salud frágil sí era real. Nací prematuro y siempre tuve problemas en la espalda. Tenía 13 cuando los doctores encontraron un quiste creciendo cerca de mi médula espinal con riesgo de dejarme paralítico. Mi mamá lloraba en la sala de espera del hospital, tapándose la boca con la mano como si fuera protagonista de telenovela, mientras mi abuela estaba sentada a su lado con los brazos cruzados y la mirada en el suelo. Nunca se me va a olvidar cómo las palabras del cirujano me dejaron las piernas como gelatina. Hay que operar y pronto. Después de 3 cirugías, yo seguía vivo, entero, pero más asustado que aliviado. Cuando por fin regresé del hospital, mi mamá insistió en que me fuera a vivir con ella para siempre. Necesitas estar con tu familia, decía. Pero se sentía más como si me necesitara como pretexto o como ficha para algo. Vivir con ella era complicado. No era negligente en el sentido típico. Siempre va comida, techo, ropa. Pero el clima emocional era un torbellino. Carlos tenía un carácter horrible. Cuando se enojaba, que era seguido, aventaba lo que tuviera a la mano. Platos, controles, una vez hasta una plancha. Mi mamá le respondía con palabras que cortaban más que vidrio. A veces, cuando Carlos iba dando portazos, mi mamá se quedaba temblando en la cocina, y de repente esa furia se le volteaba a mis hermanitas. Estaban chiquitas, tal vez 4 y 6 años. Todo empezaba con un grito: «¡Ya cállense!». Y si seguían llorando o peleando, la mano de mi mamá salía rapidísima. Yo aprendí a esquivar sus cambios de humor, a quedarme callado al desaparecer cuando ella estaba en modo explosión. Aún con todo ese ambiente, yo traté de seguir el camino correcto. Estudié, saqué buenas calificaciones y cuando cumplí 18 me fui. Yo pensaba que solo era empacar, cruzar la puerta y respirar aire limpio, pero nada fue tan simple. Mi abuela me recibió con la misma aceptación estoica con la que me había tratado toda la vida.
No era cariño como tal, pero era un techo y se sentía seguro. Yo ya llevaba años trabajando de medio tiempo, volteando hamburguesas en un restaurante de carretera, barriendo en un súper, descargando cajas en un almacén y ahorrando cada peso que podía, escondiéndolo en una caja de zapatos debajo de la cama de mi abuela. Cuando cumplí 19, saqué esa caja, conté los billetes hasta que me temblaron las manos de la adrenalina y decidí comprarle una casa. Era pequeña, estaba medio en ruinas, pero era nuestra. Por primera vez sentí que tenía el control de algo, y entonces llegó lo del PlayStation. Yo me había comprado un PS3 de segunda mano, con lo que gané un verano lavando carros. Era mi escape, una puerta a mundos donde yo podía ser otro, estar en otro lugar. No me lo llevé cuando me mudé porque no quería verme infantil. Meses después decidí recuperarlo. Le pregunté a mi mamá si todavía lo tenía. Actuó sorprendida, como si se le hubiera olvidado que existía. Ah, ese juego lo empeñé, dijo. Lo había empeñado por 10,000 pesos, probablemente por menos de lo que valía, y ni siquiera se le ocurrió preguntarme si estaba bien. 10,000 pesos por lo único que de verdad se sentía mío. Intenté no enojarme. Intenté convencerme de que 10,000 pesos no valían una guerra. Pero no era el dinero, era que me volviera a arrebatar una y otra vez cualquier cosa que me diera un poquito de alegría. Pero el golpe real vino envuelto en miedo y metal. Yo tenía 20 cuando pasó. Estaba trabajando en un despacho. Sí, alguna vez quise ser abogado. En mi familia siempre decían que yo era demasiado inteligente para perder el tiempo en trabajos simples. El derecho parecía una salida. Estabilidad, un sueldo decente, tal vez respeto. Yo estaba en recepción, hablando con un cliente, cuando entró un tipo con una cicatriz en la mejilla. Lo primero que vi fue su mano, dedos rígidos apretando a lo pesado. Un arma. Caminó directo hacia mí con los ojos como piedra. ¿Eres tú?, gruñó diciéndome mi nombre completo. Antes de que yo pudiera reaccionar, soltó una carpeta sobre el mostrador. ¿Dónde está mi dinero? Cerrar interrogación, cerrar comillas. Casi se me doblaron las rodillas. Miré alrededor buscando a mi jefe, pero no había nadie. El hombre se inclinó y me presionó el cañón del arma contra la cadera, justo donde nadie más lo viera. El préstamo de tu madre. Tú firmaste como aval, susurró. Me latía el corazón tan fuerte que apenas podía oír. ¿Qué? No, yo no firmé nada, dije con la voz temblando. Abrió la carpeta. Ahí estaba, clarísimo. Un contrato con mi firma falsificada comprometiéndome a pagar si mi mamá no pagaba, lo que exigía, 5,000 pesos. Le dije que era falso. Me dijo que a la policía le iba a dar igual. Me dijo que si no pagaba habría consecuencias. Yo tenía 20 años, apenas ganaba lo suficiente para la hipoteca de mi abuela y mis clases, y ahí estaba extorsionado por una deuda que yo ni sabía que existía. Hice lo único que se me ocurrió. Pedí un adelanto en el trabajo, mi orgullo derritiéndose como azúcar en café. Crucé la ciudad corriendo hasta la casa de una vecina, una señora grande que casi no conocía, que caminaba con bastón. Le rogué que me prestara el resto. Se le suavizaron los ojos al escucharme. Me dio el dinero sin pedirme nada a cambio, excepto que algún día lo pagara ayudando a alguien. Regresé al despacho con el montón de billetes en el bolsillo, esperando que nadie notara lo mucho que me temblaban las manos. El prestamista se fue con una sonrisa. Yo me metí al baño, cerré con seguro y vomité. Después de eso todo cambió. Tal vez fue la humillación de estar pidiéndole dinero a una vecina. Tal vez fue ese metal frío en mi cuerpo recordándome que mi vida podía pagarse por decisiones ajenas. Lo que sea que fue, rompió el último hilo que todavía me amarraba a mi mamá. Esa noche la encaré. ¿Qué hiciste?, le grité. ¿Cómo pudiste poner mi nombre en ese contrato? Ella fingió no saber de qué hablaba. Carlos se puso de su lado alzando la voz diciéndome que no tenía derecho a estresarla después de todo lo que ella había hecho por mí. Se pintaron como víctima. Yo me fui a la mitad de la discusión, azotando la puerta, sintiéndome como el único cuerdo en una casa de locos. Si esto fuera una película, aquí vendría una reconciliación. Una conversación de corazón, lágrimas, perdón, cierre. Eso nunca pasó. Dejé de ir salvo cumpleaños y Navidad. Esas visitas siempre eran tensas. Mi mamá alternaba entre actuar como si no hubiera pasado nada y soltarme indirectas. Como has cambiado, decía. Ya te crees mucho porque vives en casa de tu abuelita. Carlos a veces intentaba ser amable, pero siempre con un filo en la voz. Mis hermanas, ya adolescentes, bajaban la mirada. A veces me pregunto qué pensaban. ¿Creían que yo las abandoné? ¿Creían que yo era egoísta? No lo sé, nunca lo dijeron. Por esas fechas empecé a ir a terapia. Tenía insomnio, ataques de pánico y una inquietud constante, como si nunca pudiera bajar la guardia. La terapeuta me pidió que escribiera mi infancia. Le conté algunas cosas, incluso ahí traté de suavizarlo. No quería pintar a mi mamá como villana. Ella me preguntó, ¿y eso cómo te hace sentir? Me reí. Dije que no sabía. De verdad, no sabía. Había pasado tantos años entumeciéndome para sobrevivir que ya ni ubicaba mis emociones. La terapeuta me dijo algo que no esperaba. Tú has estado criando a tu mamá, no al revés. Me explicó que la inestabilidad de mi mamá me obligó a ser cuidador desde muy chico y que nunca tuve la chance de ser niño. Eso me enojó. ¿Cómo podía yo sentir lástima por ella? Y aún así en el fondo la sentía. Pasó el tiempo. Traté de construir mi vida. Seguí estudiando derecho, aunque se sentía como arrastrar una piedra. Mientras más aprendía, más me daba cuenta de que no era mi pasión. Lo hacía porque se veía bien, porque podía impresionar, porque podía darme estabilidad.
Pero mi corazón estaba en otro lado. Cuando no estaba leyendo casos, estaba programando jueguitos en una laptop vieja, un escape que me recordaba SPS3 que me habían quitado. Entré a concursos pequeños y gané algunos. Ver personajes cobrar vida con líneas de código se sentía adictivo. Me pasaba los fines de semana viendo tutoriales, desvelándome arreglando errores, y por primera vez desde niño sentía alegría genuina. En un semestre particularmente pesado, mi cuerpo se rebeló. La espalda se me puso rígida y el dolor me bajaba por las piernas. No podía concentrarme. Fui con un especialista y me dijo que era tejido cicatricial de mis cirugías de la infancia. Presionando nervios, me recomendó fisioterapia y descanso. El estrés lo empeora, me dijo. Me reí con amargura. Toda mi vida había sido estrés. Me acordé de mí acostado boca abajo, con puntos corriéndome por la espalda, mi mamá encima con un trapo húmedo y mil excusas en los ojos. Me pregunté si algo de mi dolor existiría si ella hubiera tomado decisiones distintas. No tenía caso, pero igual me lo pregunté. Una de las partes más difíciles de escribir esto es admitir que hubo momentos en los que mi mamá parecía una mamá normal aunque imperfecta. Había mañanas en que hacía hotcakes en forma de corazón y sonreía como si tuviera la vida bajo control. Había tardes en que me peinaba y me contaba historias de su niñez, cómo corría libre en el campo con sus amigas, cómo su papá se fue cuando ella tenía 8, cómo su mamá lloró días enteros. Había noches en que se sentaba a mi lado en la cama y me susurraba en la oscuridad que todo iba a mejorar. Me aferro a esos momentos porque son la razón por la que no puedo simplemente decir era un monstruo y pasar la página. Era alguien herida que hirió a otros. Eso no lo justifica, pero sí lo vuelve más complejo. Después del tema del préstamo, mis visitas se hicieron menos frecuentes y más tensas. Mi mamá intentaba atraerme con culpa, tus hermanitas te extrañan, o con manipulación, no tengo dinero para la comida. Yo siempre revisaba con mi abuela antes de mandar dinero o despensa. Casi siempre, cuando ofrecía ayuda con condiciones, por ejemplo pagar directo útiles escolares, mi mamá se negaba, quería efectivo. Eso me decía todo. Cuando mis hermanas cumplieron 16 y 18, les ofrecí comprarles laptops. Mi mamá se negó. ¿Te crees mejor que nosotros?, me dijo, haciéndote el benefactor. Dolía, pero lo es igual. Se las di en casa de mi abuela. Les dije que podían dejarlas ahí lejos de sus papás. No le dije a mi mamá, solo quería que ellas pudieran asomarse a un mundo más grande que nuestra casa llena de gritos. Mientras tanto, mi vida empezó a cambiar de formas que no esperaba. Pasé el examen para ejercer y no sentí orgullo, sentí vacío. Había perseguido un título por las razones equivocadas. Seguridad, respeto, legitimidad. Pero mi corazón no estaba ahí. No me veía 40 años llenando papeles y peleando tecnicismo. Yo quería crear, construir mundos. Se lo dije a mi terapeuta. Me preguntó, ¿qué harías si pudieras hacer lo que fuera? Y la respuesta me salió de inmediato. Diseñar videojuegos. Lo descarté como un sueño infantil. Ella me preguntó, ¿por qué infantil? No tuvo una buena respuesta. Después de meses dándole vueltas, tomé una decisión que me daba más miedo que enfrentar a ese prestamista. Renuncié al despacho. Me inscribí en un programa intensivo de desarrollo de videojuegos en un instituto técnico. Eso significaba empezar de cero. Significaba menos dinero, más incertidumbre. Significaba admitirle a mi familia que el camino del que presumían con los vecinos, mi hijo, el abogado, ya no iba. No se los dije al principio. No quería otra ronda de sermones sobre estabilidad. Se lo dije a mi abuela. Estaba sentada en el porche tejiendo, entrecerrando los ojos, cuando le confesé. Sus agujas se detuvieron. Me miró con esos ojos hundidos que habían visto guerras, nacimientos, muertes. ¿Y eso te hace feliz?, me preguntó. Asentí. Entonces hazlo, dijo. Ya sin culpa, sin juicio. Solo afirmación. Quise abrazarla. En lugar de eso le sonreí y le puse la mano en el hombro. Ese era mi lenguaje del cariño. Gestos pequeños, cuidadosos. El programa era intenso. Nos veíamos 7 horas al día, 5 días a la semana, haciendo prototipos, aprendiendo motores de física, depurando código. Estaba rodeado de gente que parecía la mitad de mi edad, que creció con tablets en las manos. Me sentía viejo y fuera de lugar, pero también me sentía vivo. Llegaba a casa y trabajaba en mis proyectos hasta que me ardían los ojos. Participé en Game Jams, retos de 24 horas para crear un juego desde cero, y dormía en puffs en salones. Aprendí a renderizar paisajes, animar personajes, diseñar misiones. Me sentía como el niño que se desvelaba jugando PlayStation, solo que ahora yo hacía el juego, no solo lo jugaba. Me sentía en control. En esa etapa evité a mi mamá. Y no fue difícil. Dejé de contestar llamadas. Si me mandaba un mensaje lo leía y lo dejaba ahí. Muchas veces ni llamaba. Ya había entendido que la culpa ya no funcionaba conmigo igual. Carlos a veces dejaba audios furioso diciendo que yo era un malagradecido. Lo bloqueé. Mis hermanas a veces me escribían desde otras cuentas. A ellas sí les contestaba. Les contaba de mis clases, de los juegos que estaba haciendo, de la satisfacción de arreglar un bug a las 3 de la mañana. Ellas me contaban de sus vidas. Una estaba saliendo con alguien que mi mamá no aprobaba.
La otra trabajaba medio tiempo en una panadería. Casi nunca mencionaban a mi mamá. Hablábamos como si no existiera punto y entonces un día me llamó un número desconocido. Era el hermano de mi padrastro, un tipo al que habría visto 2 veces. Tu mamá está en el hospital, dijo. Me explicó que había tenido un accidente nada grave, latigazo, algunos golpes, pero estaba pidiendo verme. Mi primera reacción fue incredulidad. ¿Para qué me quería? Tenía a Carlos, a mis hermanas, a su familia. La parte racional de mí dijo, es trampa, quiere lástima, quiere algo. Pero luego recordé cuando yo tenía 13 tirado en una cama de hospital después de mi primera cirugía y mi mamá sentada a mi lado. Recordé su mano apretando la mía, diciendo todo va a estar bien, aunque seguramente había pasado la noche en la casa de Carlos. Me acordé de ella inclinada sobre mí después de la segunda cirugía, con los ojos hinchados de llorar. Por un segundo vi a la mujer que pudo haber sido si la vida hubiera sido distinta. Contra mi buen juicio fui. El cuarto del hospital era frío y olía a desinfectante. Mi mamá estaba sentada en la cama con un moretón extendiéndose por el pómulo. Se veía más pequeña de lo que yo recordaba, su cabello antes voluminoso pegado a la cabeza. Cuando me vio se le rompió la cara. Mi hijo susurró, es raro cómo puedes pasar de odiar a alguien a sentir lástima en un segundo. Yo me quedé ahí incómodo. Ella estiró la mano. Dudé y se la tomé. Pensé que no vendrías, dijo con la voz quebrada. Yo no dije nada. Necesito decirte algo, siguió. Me preparé para manipulación. Pero se puso a llorar. He cometido muchos errores, muchos. Fui una mala madre. Yo lo sé. Me latía el corazón. Nunca había reconocido nada. Siempre se escudaba, culpaba a otros, minimizaba. Escucharla admitir culpa se sintió como si el aire se hubiera ido del cuarto. Habló largo rato. Admitió que había mentido, robado, manipulado. Dijo que había tenido miedo, que usó hombres y dinero para tapar un vacío que siempre me resentía porque yo le recordaba decisiones que se arrepentía de tomar. Se disculpó por lo del préstamo, por empeñar el PlayStation, por golpear a mis hermanas. No sé por qué soy así, dijo. Tal vez porque nadie me enseñó a ser diferente. Yo escuché como anestesiado. Parte de mí quería gritar que una disculpa no arregla años. Otra parte quería creerle. Cuando terminó me preguntó si la podía perdonar. No supe qué decir. El perdón es complicado, no es un botón, es un proceso. Le dije que necesitaba tiempo. De camino a casa, me sentía como liga estirada a punto de reventar. Todo lo que dijo mi mamá me daba vueltas. Reconocer culpa no borraba las consecuencias, pero sí cambiaba el relato. De pronto ella no era la villana de mi historia, era un ser humano dañado, tratando de entender su vida. Eso no la absolve. No significa que yo pueda dejarla entrar sin límites, pero sí me permitió soltar parte de la rabia. No le conté a nadie esa conversación, ni a mi abuela, ni a mis hermanas, ni a mi terapeuta. Se sentía demasiado crudo. Con el paso de las semanas la distancia siguió ahí. Mi mamá de vez en cuando me mandaba mensajes sobre terapia. Sí empezó a ir a terapia por insistencia del hospital. Me decía que estaba aprendiendo de trauma, de ciclos familiares, de cómo quería ser mejor. Yo leía y no respondía. Todavía no seguía en mis clases de desarrollo. Armé un portafolio, lo mostré en una expo local. Conseguí prácticas en un estudio mediano. Cuando me gradué me contrataron. Empecé a ganar dinero haciendo algo que de verdad me gustaba. Por primera vez sentí un propósito que no dependía de lo que los demás pensaran. Mi abuela murió el año pasado. Fue repentino. Un minuto estaba en la mesa pelando manzanas y al siguiente se agarró el pecho y cayó. Mi tía me llamó, corrí, pero ya no estaba. El funeral fue raro. Mi mamá y Carlos estuvieron ahí, también mis hermanas y familia extendida. Todo el mundo andaba apagado. Carlos me saludó con un gesto seco. Mi mamá me abrazó llorando. Perdóname, me volvió a susurrar. Yo la abracé. Se sintió como abrazar un fantasma de mi infancia. Después del funeral, la familia se reunió en la casa de mi abuela. Contaron historias. Que tejía cobijas para recién nacidos del barrio, que hacía el mejor arroz con leche, que siempre te daba consejo aunque no lo pidieras. Yo estaba en una esquina, presente pero lejos. La casa ahora era mía, mi abuela me la dejó, mi mamá no la peleó. Es tuya, dijo. Ella sabía que tú sí le ibas a cuidar. Fue agridulce. La casa estaba llena de recuerdos buenos y malos. Decidí quedármela y arreglarla. Era un puente con mi pasado y con la mujer que siempre fue mi lugar seguro. Una noche, mientras pintaba la sala de un azul suave, llegó mi hermana mayor. Ya tenía 25, el cabello teñido de rojo. Se rió cuando me vio lleno de pintura. Sigue siendo un desastre, dijo. Nos sentamos en el sillón viejo de mi abuela, ese que no pudimos tirar. Me contó del trabajo de su novio, de sus planes, y luego soltó. Mamá está cambiando. Yo encogí los hombros. Ya veremos, dije. Está distinta, insistió. Más tranquila, ya no pega, ya no grita tanto. Se metió a un grupo de apoyo. El yo de antes se habría burlado, el yo de ahora escuchó. Aprendí que la gente puede cambiar, pero solo si de verdad querías el trabajo. Ojalá, dije. Mi hermana me miró. ¿Crees que algún día la vas a perdonar? Pensé, no sé, dije. Tal vez el perdón no es algo que decides, tal vez te pasa con el tiempo. Nos quedamos en silencio escuchando el aire de la tarde moviendo las cortinas. Fue un momento de paz, dentro de una vida llena de tormentas. Ahora, mientras escribo esto, estoy sentado frente a mi computadora en el cuartito que hice oficina donde antes mi abuela cosía.
La laptop zumba bajito. Tengo una taza de café al lado a medias. Me duele un poco la espalda, recordatorio de esas cirugías de niño. Mi celular vibra de vez en cuando. Amigos, compañeros, mis hermanas. Mi mamá todavía me manda mensajes de vez en cuando. Sus mensajes ya no son para pedirme dinero ni para manipular con culpa. Me cuenta de su terapia del grupo del trabajo en una panadería. A veces se le sale el patrón viejo. A veces todavía culpa a otros. Pero también hay una conciencia que antes no existía. Yo le contesto a veces con cuidado poniendo límites. Nos vemos por un café de vez en cuando, siempre en un lugar público, siempre en mis términos. No estoy listo para dejarla entrar del todo. Tal vez nunca lo esté. Pero ya no estoy cerrado como antes. Hay un punto medio donde puedo mantenerme seguro y, a la vez, reconocer su humanidad. Si tuviera que resumir esta confesión estilo Reddit, creo que lo que quiero decir es que la vida es desordenada, dolorosa y a veces injusta, pero también da vueltas inesperadas. Yo nunca pedí nacer en el caos. Nunca pedí estar enfermo ni cargar responsabilidades que no me tocaban. No pedí un padre que desapareciera ni una madre que mintiera y robara. Pero pasó. Eso me formó. Me hizo resistente y listo para resolver. Me hizo empático y desconfiado. Me empujó a buscar refugio en lo creativo y encontrar felicidad en el código. También me dejó heridas que quizá nunca desaparezcan del todo. Pero las cicatrices son prueba de que sanaste, no solo de que te lastimaron. Si estás leyendo esto y te identificas, si creciste sintiéndote el adulto en tu propia familia, si te tocó criar a tus padres, quiero que sepas que no estás solo. Está bien sentir coraje, está bien poner límites, está bien buscar tu felicidad aunque tu familia no lo entienda. No le debes explicaciones a nadie por proteger tu paz. Y si, por algún milagro, la gente que te hizo daño decide cambiar, tú decides si los dejas volver a tu vida, cuándo y cómo. El perdón es un regalo, no una obligación. Por mi parte, voy a seguir haciendo juegos. Voy a seguir arreglando la casa de mi abuela y convirtiéndola en un hogar con risas y, tal vez algún día, con mi propia familia. Voy a seguir en terapia. Voy a mantenerme cerca de mis hermanas que se volvieron mis aliadas. Voy a tomarme un café con mi mamá una vez al mes y ver qué hace el tiempo con todo esto. Tal vez nunca tenga la familia normal que envidiaba de niño. Pero aprendí algo. Lo normal está sobrevalorado. La vida es caótica, impredecible, dolorosa y hermosa. Y a veces lo único que puedes hacer es contar tu historia, soltar el peso del pecho y respirar.